La elegante lanzadera diplomática atravesó la atmósfera de Axón, reluciendo bajo el sol carmesí de este mundo alienígena. Jack Monroe se recostó en su asiento, con una sonrisa pícara dibujando sus labios, mientras observaba cómo los púrpuras y los verdes vibrantes del planeta se agrandaban con cada segundo que pasaba. El puerto espacial central de Axón anunció la IA de la nave. Prepárense para el aterrizaje. Embajador Monroe. Jack rió entre dientes, pasándose una mano por su oscuro cabello despeinado. Embajador. Todavía no me acostumbro a eso. Cariño, mientras la lanzadera aterrizaba con apenas un susurro. Jack se enderezó el cuello y respiró hondo. El destino de las relaciones entre los humanos y los Saarin pendía de un hilo, y que lo condenaran si dejaba que unos burócratas estirados lo arruinaran. La escotilla se abrió con un silbido y Jack fue golpeado por una pared de aire húmedo y perfumado. Parpadeó, adaptándose a la luz carmesí del planeta mientras descendía por la rampa. Su confianza irradiaba a cada paso. Una delegación de Axin lo esperaba, elevándose sobre él. Como estatuas vivientes, su piel azul luminiscente brillaba, captando la luz en patrones hipnóticos. Los ojos de Jack se abrieron ligeramente, admirando la magnificencia de estos seres. Había oído historias. Por supuesto, todos tenían el Axón. Eran conocidos en toda la galaxia por su imponente estatura, su increíble fuerza y su belleza sobrenatural. Pero verlos en persona era algo completamente distinto. Jack, plasmado en su sonrisa más encantadora, ignorando cómo sus fríos ojos sin pupilas parecían clavarse en él, podía sentir la tensión en el aire, el miedo tácito que muchas razas albergaban hacia estos mutantes gigantes, pero Jack Monroe no era la mayoría de la gente. El embajador Monroe, el Axe más alto, tonificó su voz con un profundo estruendo que Jack sintió en el pecho. Soy el alto consejero Zorn, bienvenido a Axe. Jack inclinó la cabeza, procurando no hacer contacto visual directo, una señal de agresión en Axar y su cultura. El placer es todo mío, alto consejero. Espero fortalecer los lazos entre nuestra gente. El rostro de Zorn permaneció impasible, pero Jack captó un destello de algo. En esos ojos alienígenas, era imposible distinguir entre diversión y desdén. Ven, dijo Zorn, girando bruscamente. La ceremonia de bienvenida les espera mientras caminan por el puerto espacial. Jack se maravilló ante la mezcla de tecnología avanzada y arquitectura orgánica. Las estructuras cristalinas parecían crecer desde el suelo, pulsando con una luz interior que combinaba con la piel de Axin. De repente, una conmoción cerca de una de las salidas llamó la atención de Jack. Un grupo de Axe se había reunido. Sus voces se alzaron en lo que solo podía ser una discusión. En el centro de todo se encontraba la mujer Axin más impactante que Jack había visto jamás. Se alzaba sobre sus compañeros. Su piel azul luminiscente, adornada con intrincados patrones en espiral que parecían bailar con cada movimiento, pero fue su ojo lo que lo cautivó. Un gris tormentoso que parecía contener galaxias enteras. ¿Qué pasa allí?, preguntó Jack, incapaz de apartar la mirada. Los labios de Zorn se apretaban en evidente desaprobación. Nada que te concierna. Embajadora, esa es Kira, hija del consejero Vex. Tiene ideas poco convencionales sobre nuestro lugar en el Jack Galáctico. Arqueó una ceja intrigado. Suena como mi tipo de mujer. Las palabras se le escaparon. Antes de que pudiera detenerlo, la cabeza de Zorn giró bruscamente hacia él. Esos ojos alienígenas se entrecerraron. Peligrosamente, le aconsejo precaución, embajador Monroe. Zorn gruñó, bajando la voz. Rambel Aorin. Los asuntos no son para que los forasteros los ocupen. Especialmente para los forasteros humanos. Jack levantó las manos en un gesto de saludo, pero sus ojos brillaron. Con travesuras, sin ofender, quería decir alto consejero, simplemente admirando la arquitectura local. La ceremonia de bienvenida fue un borrón de presentaciones formales y discursos floridos. Jack cumplió su parte.
sonriendo y asintiendo en los momentos oportunos, pero su mente seguía volviendo a Kierum. Había algo en ella que lo atraía, un alma gemela en este mundo de rígidas tradiciones. A medida que las formalidades llegaban a su fin, Jack se vio acorralado por un grupo de hacheros y dignatarios. Lo acribillaron a preguntas sobre la tierra. Su curiosidad apenas ocultaba su escepticismo subyacente. ¿Es cierto que los humanos necesitan dormir? Cada día, alguien preguntaba por su tono incrédulo. Jack sonrió, inclinándose. Conspirador. Oh, es peor que eso. Algunos incluso tomamos siestas. Los Axin intercambiaron miradas desconcertadas. Jack estaba a punto de lanzarse a una explicación detallada de la gloriosa tradición humana de la siesta cuando una voz familiar se abrió paso entre la multitud. ¿Siempre eres tan frívolo con los dignatarios extranjeros? Embajador Monroe. ¿O estoy presenciando una actuación especial? Jack se giró y vio a Kira de pie detrás de él. Una elegante ceja arqueada en desafío. De cerca era aún más impresionante e intimidante. Tuvo que estirar el cuello para encontrar su mirada, pero no le importó en absoluto. Solo los días que terminan en ¿por qué? Jack bromeó, ampliando su sonrisa. Y por favor, llámame Jack. Embajador me hace sentir como si debería llevar un traje sofocante y fruncir mucho el ceño. Los labios de Kira se crisparon. Un leve indicio de diversión se apoderó de su sereno exterior. Muy bien, Jack, espero que prepárense para las negociaciones que se avecinaban. El Alto Consejo no es conocido por su sentido del humor. Menos mal que traje suficiente para todos. Jack respondió. Podía sentir las miradas de desaprobación de la otra Aeryn clavándose en él, pero no le importaba. Había algo electrizante en bromear con Kira, una emoción que no había sentido en años de misiones diplomáticas. Kira se inclinó hacia ella, bajando la voz a un murmullo que le provocó escalofríos en la espalda a Jack. Ten cuidado. Jack, Aeryn, la política puede ser traicionera, especialmente para los forasteros que no saben cómo andar con cuidado. Antes de que Jack pudiera responder, Kira se enderezó y se dirigió al grupo en voz más alta. Si me disculpan, tengo asuntos que atender con el embajador Monroe. Espero verlos en las negociaciones. Con eso, se alejó, dejando a Jack mirándola fijamente. No podía quitarse la sensación de que acababa de recibir una advertencia o quizás un desafío. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones y negociaciones. Jack se encontró constantemente presionando contra la rígida. Axe y la burocracia luchaban por cada pequeña concesión, pero por frustrantes que se volvieran las conversaciones, él siempre se animaba cuando Kira entraba en la sala. Era una fuerza de la naturaleza en las negociaciones. Su agudo intelecto, que atravesaba las posturas y el doble discurso, más de una vez. Jack se encontró aliándose con ella contra los elementos más conservadores de la delegación axana. Fue durante un debate particularmente acalorado que Jack realmente vio la pasión en Kira. El tema se había centrado en el intercambio cultural entre especies, con varios Axari consejeros argumentando vehementemente en contra. Hemos mantenido nuestra pureza durante milenios, tronó un estadista anciano, con su piel luminiscente pulsando de ira. ¿Por qué deberíamos mancharnos con las costumbres de razas inferiores? Se irritó Jack, listo para desatar una réplica mordaz, pero Kara se le adelantó. ¿Y qué nos ha traído nuestra pureza?, exigió, alzándose en toda su imponente altura. Su piel brillaba con una intensidad que igualaba su pasión, su estancamiento y su aislamiento, mientras el resto de la galaxia. Avanzando, nos aferramos a tradiciones obsoletas como un niño a una manta de seguridad. La cámara del consejo estalló en caos. Gritos y acusaciones. Jack solo pudo observar con admiración cómo Kira se mantenía firme ante la embestida. Cuando la sesión finalmente se levantó, Jack alcanzó a Kira en el pasillo. Impresionante, dijo. Caminando a su lado, no me di cuenta de que tenía un aliado tan formidable ahí dentro.
Kira lo miró con una expresión indescifrable. No somos aliados, dijo. Embajador, simplemente creo que ese Saurino hacha debe cambiar si espera sobrevivir en este nuevo orden galáctico. Podría haberme engañado. Jack respondió con un guiño. Creí haberte dicho que me llamarás Jack por un momento. El mastodóntico de Kira se deslizó y Jack vislumbró genuina diversión en esos ojos tormentosos. Eres un tipo extraño, dijo. Nunca había conocido a un humano como tú. Lo tomaré como un cumplido, dijo sonriendo. Escucha, me vendría bien un descanso. De todo esto. Maniobras políticas. ¿Alguna posibilidad de que estés dispuesto a mostrarme la ciudad? Dame la verdadera experiencia. Kira dudó. El conflicto se reflejaba en su rostro. Eso sería muy irregular. Hay protocolos. Tradiciones. Tradiciones. Acabas de pasar la última hora discutiendo. Jack señaló, vamos, vive un poco. Prometo que no causaré un incidente interplanetario. Honor de los exploradores. Los labios de Kira se curvaron en una pequeña sonrisa. No sé qué es un explorador, pero muy bien. Nos vemos en la entrada este de los jardines del palacio en 1 hora. Jack sí. Intenta ser discreto. Lo último que necesitamos son más chismes. 1 hora después, Jack se paró en el punto de encuentro designado, intentando, sin éxito, llamar la atención. Los jardines del palacio eran una maravilla de la horticultura alienígena con plantas que parecían desafiar las leyes de la física. Flores que cambiaban de color con cada brisa. Árboles con hojas cristalinas que tintinean suavemente con el viento. Empezaba a pensar que no vendrías. La voz de Kira llegó desde atrás, haciendo que Jack se sobresaltara. Se giró y la encontró vestida con un atuendo más sencillo que su habitual túnica formal, aunque seguía teniendo una figura imponente. Su piel azul parecía brillar aún más en la tenue luz del jardín. Y perderse un tour privado con la Axin más interesante que he conocido. Ni hablar. Jack respondió con los ojos brillantes de travesura mientras caminaban por el sinuoso sendero del jardín. Jack se sintió cautivado no solo por la alienígena flora, sino por la propia Kira. Hablaba con pasión sobre la historia y la cultura aorin. Sus ojos se iluminaron al describir la edad de oro de la exploración del planeta. Una vez fuimos viajeros, ¿sabes? Dijo con un dejo de nostalgia en su voz. Nuestras naves navegaron por los vientos cósmicos buscando nuevos mundos y nuevas civilizaciones. Pero luego decidiste construir un muro alrededor de toda tu cultura. Jack terminó de hablar, levantando una ceja. Kira le lanzó una mirada aguda. No es tan simple. Hubo incidentes, conflictos con otras especies que se fueron. Cicatrices profundas en nuestra psique colectiva. El aislamiento. Los protocolos estaban destinados a protegernos y ahora te asfixian. Jack dijo en voz baja. Kira no respondió de inmediato. Su mirada se fijó en un punto distante cuando volvió a hablar. Su voz era apenas un susurro. A veces me pregunto cómo sería dejar este lugar para ver las estrellas como lo hicieron nuestros antepasados. Jack extendió la mano, flotando cerca de su brazo antes de pensarlo mejor. ¿Por qué no? Seguramente alguien de tu estatus podría organizar un viaje interestelar. La risa de Kira era amarga y me tacharían de traidora. Expulsada de mi familia. Mi gente. No es tan simple. Jack. Caminaron en silencio un rato. El suave tintineo del árbol de cristal es el único sonido. La mente de Jack se elevó. Intentó encontrar las palabras adecuadas para romper la tensión. Finalmente habló. Sabes que en la Tierra tenemos un dicho. La única forma de descubrir los límites de lo posible es ir más allá de ellos, hacia lo imposible. Kir lo miró. La curiosidad reemplazó la melancolía en sus ojos. Eso es. Sorprendentemente profundo para una especie que inventó la pizza en un reality show. Jack se agarró el pecho fingiendo ofensa. Oye, no critiques la pizza hasta que la hayas probado. Te diré que es uno de los mayores logros de la humanidad. Una risa genuina.
Escapó Kira. El sonido fue como música para los oídos de Jack. Quizás juzgué a tu especie con demasiada dureza. Pareces tener profundidades ocultas. Ja Monroe. Al doblar una esquina, se encontraron en una apartada alcóhub. Una pequeña fuente burbujeaba cerca. Su agua era un líquido opalescente y brillante que parecía desafiar la gravedad. Jack se giró para mirar a Kira. De repente, muy consciente de lo cerca que estaban, incluso con la diferencia de altura, podía sentir el calor que irradiaba su piel luminiscente. Kira, dijo en voz baja y seria, sé que solo soy un diplomático humano advenedizo, pero te veo como eres de verdad, no como la máscara que usas para el consejo, y creo que eres increíble. Los ojos de Kira se abrieron de par en par. Una miríada de emociones cruzó su rostro. Por un momento, Jack pensó que ella podría apartarse. En cambio, se inclinó, su rostro a centímetros de él. Jack respiró. Su voz temblaba ligeramente. Esto es una locura. Sabes que no podemos. No podemos. ¿Qué? Jack desafió. Su corazón latía con fuerza. Rompe algunas reglas anticuadas. Vive un poco. Vamos. Kira, ¿dónde está ese espíritu rebelde? Vi en la cámara del consejo. Sus rostros se acercaron. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Jack pudo ver cada detalle de los rasgos alienígenas de Kira. Hermosa y aterradora a la vez. Justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, un grito resonó en el jardín. Señora Kira, ¿estás aquí afuera? Tu padre te está buscando. Se separaron de golpe. La realidad volvió a estrellarse como un balde de agua fría. El rostro de Kira estaba sonrojado. Su piel palpitaba con una brillante luz azul. Tengo que irme. Tartamudeó. Ya estoy retrocediendo. Esto fue un error. No podemos. Esto no puede volver a suceder. Antes de que Jack pudiera protestar, ella se había ido, desapareciendo por el sinuoso sendero del jardín como una aparición azul fantasmal. Jack se quedó allí, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. Había venido a Aarin a negociar tratados y acuerdos comerciales. En cambio, se había enamorado de una mujer que era literalmente de otro mundo mientras regresaba a sus aposentos. Jack sabía una cosa con certeza: con o sin misión diplomática, no abandonaría este planeta hasta que descubriera que se interponía entre él y Kira. Al diablo con las consecuencias, el hijo carmesí de Axin se hundió en el horizonte proyectando largas sombras sobre el paisaje alienígena en la luz tenue. Jack Monroe, el diplomático más heterodoxo de la galaxia, planeó su siguiente movimiento en un juego donde las apuestas eran más altas de lo que jamás había imaginado. Los días posteriores a su encuentro en el jardín fueron un borrón de miradas furtivas y una tensión apenas disimulada. Jack se lanzó a las negociaciones con renovado vigor, usando todos los trucos de su manual diplomático para no pensar en Kira, pero era una batalla perdida. Una noche, mientras Jack estudiaba los acuerdos comerciales en sus aposentos, un suave golpe en la puerta lo sacó de su concentración. La abrió para encontrarse. Kira, allí de pie, su piel azul luminiscente se atenuó hasta convertirse en un suave resplandor en la penumbra. «Tenemos que hablar», dijo con una voz apenas superior a un susurro. El corazón de Jack se aceleró mientras la hacía pasar, muy consciente de lo inapropiado de la situación. «Kira, ¿qué haces aquí? Si alguien te ve, déjalos ver». Kira interrumpió. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y miedo. No puedo fingir más. Jack, ¿qué pasa entre nosotros? Jack cerró la distancia entre ellos. Su mano se extendió hasta su rostro. La diferencia de tamaño debería haberlo hecho incómodo, pero de alguna manera se sintió bien. Sé que él murmuró. Me he estado volviendo loco intentando ignorarlo. Sus labios se encontraron en un beso que era a partes iguales tierno y desesperado. Jack se maravilló de la suavidad de la piel de Kira, la calidez extraña que parecía irradiar de su propio ser cuando finalmente se separaron.
Ambos estaban sin aliento. Esto es una locura, dijo Kira, pero había una sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Jack sonrió, sus ojos brillaban con travesura, la mejor clase de locura. Desde esa noche, Jack y Kara comenzaron una danza de secretismo y pasión. Robaban momentos siempre que podían. Conversaciones silenciosas en pasillos vacíos, toques fugaces durante funciones diplomáticas y reuniones clandestinas en la oscuridad de la noche. Su relación era un estudio y contraste. La imponente figura de Kira junto a la estatura humana más modesta de Jack, su piel fresca y luminiscente contra su tez bronceada por el sol, pero en esos momentos privados nada de eso importaba. Eran solo dos seres unidos contra todo pronóstico. Una noche, mientras yacían enredados en los aposentos de Jack, Kira trazó las líneas de su rostro con un toque delicado. «Háblame de la tierra», susurró. «Háblame del mundo del que vienes». Jack sonrió, perdiéndose en los recuerdos de su hogar. Le habló de los vastos océanos y las imponentes montañas, de las bulliciosas ciudades y el tranquilo campo. Describió el sabor de la pizza de verdad, la sensación de la lluvia en la piel, el sonido de la risa en una multitud. «Bar, suena caótico», dijo Kira, pero había asombro en su voz. «Lo es». Jack estuvo de acuerdo, pero eso es lo que hace hermosa la vida. La vida real es desordenada e impredecible. No está hecha para ser controlada ni contenida. Los ojos de Kira se nublaron de tristeza a veces. «Creo. Mi gente ha olvidado que nos centramos tanto en preservar lo que somos que hemos perdido de vista lo que podríamos ser». Jack la atrajo hacia sí y le dio un beso en la frente. Tal vez sea hora de un cambio. Pero a medida que su relación se profundizaba, el mundo a su alrededor se volvía cada vez más tenso. Los rumores de una inminente guerra interestelar comenzaron a circular y la presencia de Jack en Axin se convirtió en objeto de sospecha y escrutinio. Durante una sesión del consejo particularmente acalorada, un anciano Axe y un estadista señalaron a Jack con un dedo acusador. «¿Cómo sabemos que los humanos no están detrás de estas amenazas? Quizás este diplomático no sea más que un espía enviado para debilitarnos desde dentro». Jack se mantuvo firme, con la voz firme a pesar de la ira que hervía en su interior. «Le aseguro que la Tierra no tiene ningún interés en entrar en conflicto con Axin. Nosotros solo buscamos cooperación pacífica y beneficio mutuo, pero el daño ya estaba hecho». Jack podía sentir cómo cambiaba el ambiente en la sala. Las actitudes, antes cordiales, del ejecutor y los delegados se endurecían en sospecha y hostilidad. Kira también se enfrentó a la creciente presión de su familia y compañeros. Su padre, el consejero Vex, la acorraló. «Después de una reunión particularmente polémica, tu comportamiento ha sido errático. Últimamente, hija», Vex dijo en voz baja y peligrosa, «hay rumores sobre ti, rumores de incorrección». Kira se irguió en toda su altura, encontrando la mirada de su padre sin pestañear. «¿Y qué incorrección sería esa? ¿Sería mi padre atreviéndose a tener mis propios pensamientos? Desafían el statu quo». Los ojos de Vex se entrecerraron. «No juegues conmigo. Kira, he visto cómo miras a ese humano. La forma en que lo defiendes en las reuniones del consejo es indecorosa. El embajador Monroe es un aliado valioso». Kira replicó. «Sus ideas podrían traer grandes beneficios a nuestro pueblo si tan solo escucharas lo suficiente». Vex rugió con la piel, palpitando de ira. «Luz, cesarás esta tontería de inmediato. Recuerda tu lugar. Kira, recuerda quién eres». Mientras Vex se marchaba furiosa, Kira se apoyó contra la pared. Su corazón latía con fuerza por primera vez. Comprendió realmente el peligro del juego que ella y Jack jugaban. Mientras tanto, Jack se enfrentaba a sus propios desafíos. Las exigencias físicas de su relación con Kira le estaban pasando factura. Los cuerpos humanos simplemente no estaban diseñados para soportar la fuerza y la resistencia de un amante de Axin. Una mañana,
Mientras se preparaba para otro día de negociaciones, Jack hizo una mueca al ver la multitud de moretones que cubrían su cuerpo. Se tomó un puñado de analgésicos, haciendo una mueca ante el sabor amargo. Era un pequeño precio a pagar, se dijo a sí mismo por los momentos de felicidad que compartía con Kira. Pero a medida que pasaban los días, se hacía cada vez más difícil ocultar su relación. Las miradas robadas se prolongaban demasiado. Los toques accidentales se volvieron demasiado frecuentes y la química entre ellos era palpable para cualquiera que prestara atención. Todo llegó a un punto crítico durante una cena de estado para celebrar el aniversario de la fundación de Axon. Jack y Kira habían. Logré escabullirme del abarrotado salón de baile y encontrar un momento de privacidad en una apartada alcóhub. Te ves absolutamente deslumbrante esta noche. Jack murmuró, con la mirada vagando apreciativamente sobre el ajustado vestido de Kira. Kira sonrió con un brillo travieso en los ojos. Tú tampoco te arreglas tan mal, embajador. Sus labios se encontraron en un beso apasionado. Todos los pensamientos de discreción se olvidaron en el calor del momento. Estaban tan perdidos el uno en el otro que no oyeron los pasos que se acercaban hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué significa esto? La voz retumbante del consejero Zorn destrozó el momento como un trueno. Jack y Kira se separaron de golpe, pero el daño ya estaba hecho. El rostro de Zorn era una máscara de sorpresa y asco. Su piel luminiscente latía con rabia apenas contenida. Hola consejero, puedo explicarlo. Jack comenzó, pero Zorn lo interrumpió con un gesto salvaje. Silencio, humano, espasor. ¿Te atreves a usar la palabra como una maldición? Profanar a uno de los nuestros, corromper a una hija de Aorin con tus bajos deseos. Kira dio un paso al frente. Su voz era firme a pesar del miedo en sus ojos. No es como si el consejero Jack y yo hubiéramos traicionado todo lo que nuestra gente representa. Zorn terminó su voz con una frialdad infernal. La abominación termina ahora. En cuestión de minutos, todo el palacio estaba alborotado. Jack fue escoltado a la fuerza a sus aposentos. Fue puesto bajo arresto domiciliario en espera de una reunión de emergencia del consejo. Kira fue llevada rápidamente por su padre, el consejero Vex. El rostro de Kira fue una tormenta de furia y decepción. Los siguientes días fueron un torbellino de acusaciones y recriminaciones. Jack fue llevado ante el consejo acusado de violar los protocolos diplomáticos y poner en peligro las relaciones interespecies. La embajada humana en la Tierra se vio inundada de demandas para su destitución inmediata. Kira, mientras tanto, enfrentó la ira de su familia y compañeros. Fue despojada de su puesto en el consejo. Su otrora prometedora carrera política quedó hecha trizas. Los susurros la siguieron. A donde quiera que ella se fue. Susurros de vergüenza, la desgracia de una hija noble, traída por su rivalidad con un ser inferior. A pesar de todo, Jack y Kira se mantuvieron separados, negándose incluso la oportunidad de hablar. Pero en los raros momentos en que sus caminos se cruzaron, la mirada que intercambiaron lo decía todo a pesar de todo. Sus sentimientos permanecieron inalterados mientras el escándalo alcanzaba su punto álgido. Jack sabía que tenía que actuar usando cada gramo de su encanto y habilidad diplomática. Logró concertar una reunión clandestina con Kira en los jardines del palacio, el mismo lugar donde su relación floreció por primera vez bajo la luz carmesí del sol poniente. Jack expuso su plan. «Podemos irnos», dijo con voz urgente. «Tengo contactos. ¿Quién puede sacarnos del mundo? Podríamos empezar una nueva vida juntos en algún lugar lejos de aquí». Los ojos de Kira se abrieron de par en par ante la sugerencia. Por un momento, Jack vio un destello de esperanza en esas profundidades tormentosas, pero luego, lentamente y con tristeza, negó con la cabeza. «No puedo, Jack», susurró con la voz cargada de emoción. «Este es mi hogar», dijo mi gente, «por muy descarriados que estén. No puedo abandonarlos». El corazón de Jack se hundió, pero asintió comprendiendo. «Entonces, ¿qué hacemos?».
Kira se enderezó. Una nueva determinación se asentó en sus rasgos. Luchamos no con violencia ni rebelión, sino con ideas. Con el cambio, me quedaré aquí, trabajaré para abrir mentes y corazones. Y tú, regresaré a la tierra. Jack terminó de comprender la verdad incluso cuando las palabras salieron de su boca. Trabajaré desde allí, impulsaré una mayor cooperación, más intercambio cultural, construiremos puentes, no muros. Se quedaron en silencio por un largo momento. El peso de su decisión pendía entre ellos. Finalmente, Carol se inclinó, presionando su frente contra Jax en un gesto de profunda intimidad. Esto no es un adiós, murmuró. Es hasta que nos volvamos a encontrar. Jack la atrajo hacia sí en un abrazo feroz, memorizando su sensación, su aroma, hasta que nos volvamos a encontrar, repitió mientras se separaban. Tanto Jack como Kira sintieron el dolor de la separación, pero debajo del dolor había un destello de esperanza, esperanza en un futuro donde su amor no estaría prohibido, donde las barreras entre ellos. Los pueblos podrían descomponerse a la mañana siguiente. Cuando Jack subió a la lanzadera que lo llevaría de vuelta a la tierra, echó una última mirada a los remolinos púrpuras y verdes de Aarin. En algún lugar allá abajo, una diosa de piel azul luchaba por el cambio, por el progreso, por un amor que desafiaba a las mismas estrellas. Jack se acomodó en su asiento con una pequeña sonrisa en sus labios. Este no era el final de su historia, era solo el principio. La lanzadera terrestre zumbaba suavemente mientras atravesaba la negrura del espacio, llevándose a Jack Monroe lejos de Axón y de la mujer que le había robado el corazón. Miró por la ventana, observando cómo los remolinos púrpuras y verdes del mundo alienígena se hacían cada vez más pequeños hasta que fueron absorbidos por la inmensidad del cosmos. La mente de Jack se llenaba de recuerdos de Kira, su piel azul luminiscente, sus ojos grises tormentosos, la forma en que su risa parecía iluminar habitaciones enteras. Apretó los puños, luchando contra el impulso de ordenar al piloto que diera la vuelta a la nave. Esto no es un adiós, murmuró para sí mismo, haciendo eco. Las palabras de Kira al despedirse, es solo un nuevo capítulo. Tan pronto como aterrizó en la Tierra, Jack se entregó a su trabajo con un fervor que sorprendió incluso a sus colegas más cercanos. Pidió todos los favores, movió todos los hilos y aprovechó cada gramo de su considerable encanto para mantener a Axin a la vanguardia de las relaciones interestelares, tanto en reuniones de alto nivel como en foros públicos. Jack habló con pasión sobre la necesidad de un mayor entendimiento entre las especies. Deleitó al público con relatos sobre la belleza y la cultura de Axorin, omitiendo cuidadosamente los detalles más personales de su época. Estamos al borde de una nueva era. Jack declaró durante un debate particularmente acalorado en el Senado Galáctico, una era donde las barreras entre las especies pueden derribarse, donde podemos aprender unos de otros y crecer juntos. Aurín representa no solo una oportunidad diplomática, sino una oportunidad para evolucionar como una comunidad galáctica. Sus palabras comenzaron a ganar fuerza, pero la opinión pública comenzó a cambiar. El miedo y la sospecha que durante mucho tiempo habían teñido la percepción de los axanos comenzaron a dar paso a la curiosidad y un optimismo cauteloso. Pero a pesar de toda su bravuconería pública, los momentos privados de Jack estaban llenos de un dolor que parecía impregnar todo su ser. Se encontró mirando el cielo nocturno, preguntándose si Kira estaba mirando las mismas estrellas, pensando en él. Mientras tanto, en Aurín, Kira enfrentó sus propios desafíos en las semanas posteriores a la partida de Jack. Notó cambios sutiles en su cuerpo, al principio, pero que se hacían más pronunciados con cada día que pasaba. Cuando la comprensión la golpeó, fue como una supernova explotando en su mente. Estaba embarazada del hijo de Jack, el primer híbrido entre humano y Aarin. La reacción inicial de Kira fue una mezcla de terror y euforia. ¿Cómo reaccionaría su gente? ¿Cómo reaccionaría Jack si lo supiera? Y, lo más apremiante, ¿era viable tal embarazo? Mientras su cuerpo comenzaba a cambiar, Kira tomó una decisión que alteraría el curso de la historia axana.
En lugar de ocultar su condición, decidió aceptarla plena y públicamente, en una acción que conmocionó a todo el planeta. Kira convocó una conferencia de prensa ante un mar de periodistas desconcertados. Su piel luminiscente brillaba con una luz interior que parecía más brillante que nunca. Hizo su anuncio. Pueblo de Sin. Comenzó con voz firme a pesar de las mariposas en el estómago. Durante demasiado tiempo nos hemos escondido tras nuestros miedos y prejuicios. Nos hemos aislado de la galaxia amplia, citando la necesidad de pureza y tradición, pero al hacerlo nos hemos estancado. Nos hemos negado la oportunidad de crecer, evolucionar y convertirnos en algo más grande de lo que jamás imaginamos. Hizo una pausa y respiró hondo antes de continuar. Hoy estoy ante ustedes como prueba viviente de que el cambio no solo es posible, sino necesario. Soy cariñosa. Un niño cuyo padre es humano. La sala estalló en caos. Las preguntas volaron como misiles. Acusaciones y expresiones de incredulidad se mezclaron en una cacofonía de ruido, pero Kira se mantuvo firme. Su mano descansaba protectoramente sobre su vientre aún plano. Este niño, dijo, elevarse por encima de la guarida no es una abominación ni un error, es un milagro, un puente entre dos especies que muchos creían que nunca podrían cruzarse y es un símbolo de esperanza para un futuro donde el amor no conoce fronteras, ni de especies, ni de culturas, ni de distancia. En los días y semanas posteriores al anuncio de Kira, se desató un debate a nivel mundial. Las facciones conservadoras pidieron su exilio, denunciando el embarazo como una afrenta a Ax o impureza. Pero para sorpresa y alivio de Kira, muchos, especialmente entre la generación más joven, apoyaron su causa a medida que avanzaba su embarazo. Kira se convirtió en el rostro de un creciente movimiento por el cambio en Axe. Habló en universidades, escribió apasionados editoriales y participó en debates públicos con quienes se oponían a ella. Nuestro aislamiento se ha convertido en nuestra debilidad, argumentó durante un debate televisivo particularmente acalorado. Observe los avances logrados por las especies que abrazan la diversidad y la cooperación. Mientras tanto, nos aferramos a nociones obsoletas de superioridad y pureza. Es hora de que Axaurin se una a la galaxia. Comunidad como verdaderos socios, no como forasteros temerosos. Sus palabras, combinadas con la innegable realidad de su próspero embarazo, comenzaron a cambiar. La marea de la opinión pública, cada vez más, Axin, particularmente los jóvenes, comenzó a cuestionar los viejos tabúes y restricciones. Pero incluso mientras luchaba por un cambio a gran escala, los momentos privados de Kira estaban llenos de un anhelo que parecía fortalecerse con cada día que pasaba. Extrañaba a Jack con una intensidad que a veces la dejaba sin aliento. En los momentos de tranquilidad, hablaba con su hijo nonato sobre su padre, su valentía, su ingenio, su inquebrantable creencia en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Tu papá está ahí fuera, entre las estrellas. Ella susurraba, acariciando su vientre en crecimiento, luchando por nosotros a su manera, y algún día, pequeño, todos estaremos juntos. Mientras el embarazo de Kira entraba en sus etapas finales, algo inesperado sucedió. El gobierno de Axón, que se había opuesto firmemente a su cruzada, comenzó a suavizar su postura. La innegable salud del feto híbrido, combinada con la oleada de apoyo público. El apoyo al movimiento de Kira los obligó a reconsiderar su postura en una acción que conmocionó a la galaxia. El Alto Consejo de Axan emitió una solicitud formal al cuerpo diplomático de la Tierra. Querían que Jack Monroe regresara a Axan no como prisionero ni paria, sino como un invitado de honor para estar presente en el nacimiento de su hijo. Cuando Jack recibió la noticia, apenas podía creer lo que oía. Había pasado meses luchando por la oportunidad de regresar a Axan para ver a Kira de nuevo, y ahora, de repente, lo invitaban a regresar y le decían que iba a ser padre. El viaje de regreso a Axan fue un torbellino de emociones para Jack. Emoción, miedo, alegría e incertidumbre. ¿Y si Kira hubiera seguido adelante? ¿Y si su hijo no lo hubiera aceptado?
Pero todas esas dudas se desvanecieron. En el momento en que bajó de la lanzadera y vio a Kira esperándolo, ella estaba radiante. Su piel azul parecía brillar desde dentro de su vientre hinchado, un testimonio del milagro que habían creado juntos. Jack respiró, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Kira respondió, con la voz ahogada por la emoción. Se unieron en un abrazo que pareció hacer que el aire a su alrededor vibrara con energía. Jack se maravilló de los cambios en el cuerpo de Kira. Su mano acarició suavemente la hinchazón de su vientre. No puedo creerlo, murmuró. ¿De verdad vamos a tener un bebé? Kira rió. Suena como música para los oídos de Jack. Créelo, embajador, sus habilidades diplomáticas están a punto de ser puestas a prueba. El trabajo de cambiar pañales. Las semanas previas al nacimiento fueron un torbellino de actividad. Jack y Kira se convirtieron en el centro de un frenesí mediático. Su historia capturó la imaginación no solo de Axon, sino de toda la comunidad galáctica. Usan su nueva plataforma para seguir impulsando el cambio. Aparecen juntos en manifestaciones y forman su evidente amor. Y la devoción mutua a pesar de sus diferencias físicas se convirtió en un poderoso símbolo del potencial para la armonía entre especies. Cuando finalmente llegó el día, parecía como si todo el planeta contuviera la respiración. El nacimiento del primer híbrido humano Axin se transmitió en vivo por toda la galaxia con miles de millones sintonizando para presenciar la historia y la creación. Después de horas de trabajo que pusieron a prueba los límites tanto de la Axin como de la fisiología humana, se escuchó un grito que lo cambió todo. La niña, una hija, emergió al mundo. Una mezcla perfecta de sus padres. Tenía la piel azul luminiscente de Kira, suavizada a un azul pálido en el cabello oscuro de Jack. Pero fueron sus ojos los que realmente cautivaron a todos los que la vieron. Uno gris tormentoso como el de Kira, uno marrón oscuro como el de Jack. Mientras Jack sostenía a su hija, por primera vez, las lágrimas corrían por su rostro. Sintió una sensación de plenitud que nunca antes había conocido. Ella es perfecta, susurró, mirando a Kira con un amor que parecía trascender los límites de las especies y el espacio mismo. Kira sonrió cansada, extendiendo la mano para acariciar la mejilla de su hija. ¿Cómo la llamaremos? Jack pensó por un momento. Luego sonrió. ¿Qué tal Nova? Significa nueva en un antiguo idioma de la Tierra. Y ella es, ciertamente el comienzo de algo nuevo. Nova repitió Kira, saboreando la palabra. Me encanta. La noticia del exitoso nacimiento de Nova en la Tierra se extendió y desencadenó una ola de cambio. Por Axar y más allá. La innegable realidad de un niño híbrido sano y próspero obligó incluso a los elementos más conservadores de la sociedad axana a reconsiderar su postura sobre las relaciones entre especies en los años siguientes. Jack y Kira se convirtieron en firmes defensores de la cooperación galáctica y la comprensión de su historia de amor. Una vez que lo escandaloso se convirtió en leyenda, la historia de dos seres de mundos diferentes que se unieron contra todo pronóstico y cambiaron el curso de la historia. Nova se convirtió en un puente entre culturas, igualmente cómoda en la Tierra y en Axana. Su propia existencia abrió puertas que habían estado cerradas durante mucho tiempo, allanando el camino para que más parejas interespecies siguieran los pasos de sus padres. En el quinto cumpleaños de Nova, Jack y Kira vieron a su hija jugar con una mezcla de niños humanos y axanos. Compartieron un momento tranquilo. Reflexión. ¿Alguna vez imaginaste que resultaría así? Preguntó Jack apretando la mano de Kira. Kira negó con la cabeza. Sus ojos brillaban de felicidad. Nunca, pero me alegro mucho de que así fuera. Jack sonrió, atrayéndola. Sabes que hay una vieja tierra que dice que el amor no conoce fronteras. Supongo. Demostramos que eso es cierto en más de un sentido cuando los hijos de Axant se sentaron otro día, pintando el cielo con un alboroto de púrpuras y dorados. Jack y Kira estaban juntos, su hija entre ellos. Se habían enfrentado a prejuicios, superado diferencias físicas y desafiado los cimientos de sus sociedades,
pero al hacerlo, habían forjado un amor que realmente desafió a las estrellas, un amor que resonaría por la galaxia durante generaciones. 15 años después, los hijos gemelos de Aksant proyectaron un cálido resplandor sobre el bullicioso puerto espacial cuando una elegante lanzadera diplomática aterrizó. La escotilla se abrió con un suave siseo, revelando a una joven impactante de piel azul pálido y ojos desiguales. Uno gris tormentoso, el otro marrón oscuro, Nova Monroe, ahora de 20 años. La anciana pisó el planeta donde nació con paso seguro. Su cabello oscuro, con reflejos luminiscentes naturales, estaba recogido en una trenza práctica. Vestía el uniforme impecable del Cuerpo Diplomático Galáctico, un testimonio de su herencia única y de los cambios que sus padres habían impulsado hacía 2 décadas. El embajador Monroe, un alto oficial de Axe, la saludó con un respetuoso asentimiento. Bienvenida de nuevo a Axe. Nova sonrió. La expresión iluminó su rostro de una manera que le recordaba a su padre. Gracias, consejero Sach, es bueno estar en casa. Mientras caminaban por el puerto espacial, Nova no pudo evitar maravillarse de cuánto había cambiado. Axin y los humanos se mezclaban libremente junto con representantes de una docena de otras especies. El aislacionismo que había definido a Axar en la sociedad desde hacía milenios era cosa del pasado. Tus padres son. Ansioso por verte, dijo Sach mientras se acercaban a un aerodeslizador que los esperaba. Prácticamente han estado rebotando contra las paredes desde que tu nave entró en el sistema. Nova rió. Me imagino que papá probablemente tiene una lista completa de chistes malos que ha estado guardando. El viaje a casa de sus padres pasó en un borrón de imágenes familiares y novedades. El pecho de Nova se oprimió de emoción al llegar a la extensa residencia que había sido su hogar de la infancia. Jack y Kira Monroe esperaban en la escalera de entrada. Sus rostros irradiaban orgullo y amor a sus 55 años. El cabello de Jack ahora estaba lacio, con líneas de expresión plateadas alrededor de sus ojos. Kira, ahora de 70 años para los estándares de Axin, aunque apenas aparentaba más de 40, a ojos humanos era tan majestuosa y hermosa como siempre. Ahí está nuestra chica, gritó Jack, corriendo hacia adelante para envolver a Nova en un abrazo. ¿Cómo está la nueva diplomática de élite en la galaxia? Nova le devolvió el abrazo, respirando el aroma familiar de su padre. Todavía aprendiendo. Papá, pero tuve algunos maestros muy buenos. Kira se unió. El abrazo. Su alta figura envolvió fácilmente a su esposo e hija. Te extrañamos mucho, pequeña Nova, murmuró usando el apodo de la infancia que todavía hacía que el corazón de Nova se hinchara mientras entraban. Nova fue obsequiada con actualizaciones sobre amigos de la familia y chismes locales. Sus hermanos menores. Llegaron los gemelos de 12 años y Lyra estaba en la escuela, pero volvería a casa para una cena familiar especial más tarde, así que Jack dijo. Sus ojos brillaban con travesuras mientras se acomodaban en la sala de estar. ¿Algún diplomático alienígena guapo te llamó la atención? Aún así, tú, viejo, podría tener algunos consejos sobre el romance entre especies. Ya sabes, Jack. Kira, reprendió, pero había risa en su voz. Nova puso los ojos en blanco, pero no pudo reprimir una sonrisa. Lamento decepcionar a papá, pero ahora mismo estoy enfocada en mi carrera. No todos podemos tropezar con una historia de amor galáctica en nuestra primera misión diplomática. Oye, te haré saber que todo era parte de mi plan maestro. Jack protestó con fingida indignación. Kira levantó una ceja elegante. Oh, ¿de verdad? Dime. Embajadora Monroe, no recuerdo haberme enamorado de un Axe y una diosa formando parte de la sesión informativa de su misión mientras sus padres se enfrascaban en su habitual coqueteo. Nova sintió una oleada de satisfacción que la invadió. Había pasado los últimos años viajando por la galaxia representando la singular alianza que había florecido entre la Tierra y Axin, pero aquí, en esta habitación, con las dos personas que habían desafiado a las estrellas por amor, simplemente estaba en casa más tarde esa noche.
Mientras la familia estaba sentada alrededor de la mesa, Nova levantó su copa para brindar por Jack y Kira Monroe. Dijo con la voz cargada de emoción, quien enseñó a la galaxia que el amor no conoce fronteras y me dio el mayor regalo de todos, la libertad de ser quien soy. Mientras las copas tintineaban y las risas llenaban el aire, Nova sabía que, fueran cuales fueran los desafíos que le aguardaran en su carrera diplomática, estaba lista para afrontarlos. Después de todo, ella era el fruto de un amor que había cambiado el curso de la historia y con ese legado tras ella, no había estrella demasiado lejana ni horizonte demasiado lejano para alcanzar.